Muy bien. Bueno, ahí ya se está grabando la sesión para que la puedan consultar más tarde en caso de ser necesario. Fíjense bien, como mencionábamos ahorita, cuando le damos nombre a las columnas, si se fijan aquí, cuando yo le quiero poner que me haga la suma de la celda G18 más H18, automáticamente me la reconoce como que es un rango de datos. Y en el nombre de la celda me pone entre corchetes, me pone arroba, y el nombre de la columna monto va a ser igual, digo, más arroba IGB, que es el nombre de la otra columna. Yo le doy un enter y automáticamente se me llenan todos los valores. Y esto nos facilita mucho a la hora de estar haciendo, imagínense ahorita como quiera tenemos alrededor de 40 datos, o menos de 40, si llega hasta el 44, pero los primeros 16 renglones son de otro contenido, entonces estamos hablando que son 28 renglones en total de datos, pero si abrimos, por ejemplo, la base de datos que teníamos trabajando la otra vez del COVID, que es casi 1 millón de registros, imagínense arrastrar hacia abajo casi ese 1 millón de registros, pues ahí nos lleva pues 1 minutito, 2, ¿verdad? Arrastrar toda la fórmula. Entonces, también darle nombres a las columnas nos facilita mucho el trabajo. Y luego, por último, nada más nos dice que aplicar formato de soles, pues soles es un tipo de moneda, pero pues como estamos aquí en México, pues vamos a ponerle mejor formato de pesos. Y ahí está. Y al al ponerle el formato de pesos, pues ya nos pone los separadores de miles y lo que son los decimales. Y como aquí pues, todas las cantidades son números cerrados, pues le podemos quitar esos decimales, ¿verdad? O se los podemos dejar, ya eso es cuestión de cada quien. Muy bien. ¿Preguntas hasta este punto? No, profe, todo correcto. Todo bien. Ok, muy bien. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Quedan dos, bueno, ahorita les voy a pasar otros. Quedan dos. Bueno, el último es de gráficas y como todavía no vemos las gráficas, sino que las vamos a ver ahorita que acabemos estos ejercicios, pues entonces ahorita nos devolvemos a el 12. Vamos a hacer por lo pronto 11. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Dejen nada más junto esto un poquito para que esté más junto. Entonces tenemos esta pequeña base de datos. Lo hago más pequeño. Escrito. Nombre del local. Meses de sufragio. Electores nacionales. Ahí está. Bueno, entonces seleccionamos toda la base de datos, control E, dice asigna nombre a cada columna de la base de datos según el nombre que figura en el encabezado. Entonces, control E, ¿sí? Fíjense bien, en el ejercicio anterior yo le di control T para seleccionar la tabla y convertirlo a tabla. En esta ocasión yo le estoy dando control E, ¿sí? Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas, control E o control T, pero cuando le damos control T nos lo cambia a un formato como tabla. Y con control E lo único que hace es nada más seleccionarla, pero sin darle ningún formato de tabla. Entonces control E, nos vamos a fórmulas y le volvemos a dar crear desde la selección y le decimos que nos dé los encabezados de la fila superior y le doy a aceptar.
Luego dice, aplica las funciones más adecuadas para hallar las respuestas en el cuadro de la derecha. Bien, vámonos ahí en el cuadro de la derecha. Dice, ¿cuántos locales figuran en la tabla? ¿Cuántos locales? Locales, ¿cuántos locales? ¿Dónde está el local? Ok, nombre de local. Entonces necesitamos contar cada uno de estos locales. Pues son bastantes. A ver, vamos a darle control y la flecha hacia abajo. Pues son, hasta ahorita en el renglón me sale 4092 renglones. Si le vuelvo a dar control y la flecha hacia arriba, pues me voy al primer registro. 4092 menos 10, que son estos 10 renglones primeros donde están los encabezados, y el texto de la pregunta, pues ya estamos hablando de 4082 renglones. Entonces contarlos manualmente, pues como que no es muy adecuado. Entonces, habíamos visto que hay funciones para contar. Entonces, aquí vamos a poner que esto va a ser igual. Tenemos diferentes funciones para contar. Entonces, si yo escribo con, me pone todas las funciones que empiecen con. Por ejemplo, ahí está concatenar, que concatenar pues nos sirve para unir dos o más cadenas de valores de tipo texto. Y bueno, vienen algunos otros como conjunto, contar, ¿sí? Y cada vez que yo voy seleccionando uno, me dice cuál es su funcionamiento. Entonces, contar, me dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Y ahí en el nombre de local, pues no tenemos números, ¿verdad? Tenemos ahí un texto. Entonces, esta de contar no nos sirve. ¿Por qué? Porque esta cuenta números. Si yo quisiera saber cuántas tienen, pues, algún número, y yo tengo diferentes celdas con números y con texto, pues si yo quiero únicamente las de números, pues esta me puede servir para contar números, pero en este caso yo quiero contar cuántas tienen un nombre de local. Entonces necesito una que cuente, pero texto. Entonces esta no me sirve. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces esta tampoco me sirve. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición. Esta pues tampoco me sirve. Contar, sí, conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Ya aquí es un grupo de condiciones. Contar, sí, es una sola condición. Contar, sí, conjunto, ya son más condiciones, ¿sí? En dos o más rangos. Entonces ya es un poco más avanzado este tipo de función. Pero tampoco nos sirve para el propósito. Viene, contará, dice, cuenta el número de celdas no vacías. Entonces, aquí ya nos habla de que no estén vacías, independientemente si tienen texto o tienen números. Entonces, esta función nos sirve perfectamente. Entonces, vamos a usar esta de contará. Entonces, le doy con ya una vez que está seleccionada, le doy con el tabulador, se autocomplementa, y luego nos dice valor 1, valor 2, es decir, para que yo le dé todo el rango de valores. Yo le puedo poner manualmente, si sé que está en la columna F o G, le puedo poner G10 hasta la G4082, o en este caso, como ya le dimos nombre a las columnas, yo le puedo poner el nombre de la columna, pero no me acuerdo cómo se llamaba la columna, cómo se llamaba, nombre de local. Entonces, yo le puedo poner a la función como parámetros que es de la E11, que es donde empieza. Puedo seleccionar manualmente lo que es el rango de valores, de así hasta la 4000, no sé qué era, y esto, como les digo, bueno, pues nos puede tomar ahí unos segundos o unos minutos dependiendo la cantidad de registros. Entonces, ahí yo lo estoy haciendo manualmente con el mouse, estoy seleccionando, ya voy en el 3000, y habíamos dicho que eran como 4092, bueno, pues ya me voy acercando, ya me voy acercando. Ahí está, ah, caray, ya me pasé, hasta ahí. Pero lo puedo hacer manualmente, pero a final de cuentas,
yo le puedo poner pues que es desde la E11 a la E4092 y seleccionar manualmente el rango de valores, pero esto pues como vimos, pues a lo mejor, bueno, déjenle doy escape para cancelar, esto pues puede ser susceptible a un poquito de error, o por ejemplo, pues aquí son 4000 registros, pues está todavía cordial el asunto de estar arrastrando. Pero si estuviéramos haciendo esto en la base de datos del Titanic, donde tenemos casi cerca de 1 millón de registros, pues esto no es tan ideal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a poner igual a contará, abro los paréntesis, y como ya le dimos nombres a los rangos de valores, yo sé que mi columna se llama nombre de local, entonces le voy a poner nombre, y aquí me aparece, ¿sí? Ahí está, nombre de local. ¿Sí? En vez de poner todo el rango de valores, le pongo el nombre del rango y lo cierro. Y son 4082, que es lo que habíamos mencionado. Pues si llega del E10 al 4092, pues nos quedan 4082. Y lo que está haciendo es que me cuenta cuando tenemos algún tipo de dato. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a borrar este colegio Ricardo Palma, lo borro, se debe de actualizar a 4081. Ahí está. ¿Por qué? Porque borré. Si borro, por ejemplo, estos tantos, los borro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como me cuenta que yo tenga ahí texto o números, pues ahí se actualiza 4076. Si yo pongo aquí algunos números, bueno, dije números, no letras, si pongo aquí voy a poner aquí números. Bueno, de hecho no me los pone. Creo que ya estaba validado anteriormente para que aceptara texto. Pues entonces ya no me lo acepta. ¿Sí? Pero aquí me está haciendo el conteo, 4078. ¿Por qué? Porque ya borré algunas de los valores de las columnas. Muy bien, lo voy a deshacer estos últimos movimientos que hice. Ese, deshacer, ahí está, hasta ahí ya. Entonces debo tener nuevamente 4082, que ahí están 4082. Que mencionábamos, voy a borrar nuevamente este y este, 4080, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función, y si yo aquí tengo números, 1, 2, 3, 4, pues lo va a contar, porque a final de cuentas lo que me cuenta es que no esté vacío, 4081, ¿sí? Yo le pongo aquí otros números, y 4082, que es lo que me está haciendo la función. Muy bien, pero lo voy a dejar como estaba. Entonces, le doy aquí la flechita, deshacer, o le puedo dar control Z, que es el atajo o el acceso directo. Muy bien, el siguiente dice, ¿cuántas mesas hay en promedio? Elimina los decimales. ¿Cuántas mesas? Entonces, aquí están las mesas, por ejemplo, aquí hay 10, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 12, y así las tengo que contar todas y sacar el promedio. Bueno, pues tenemos la función promedio que ya la hemos usado, entonces, esto es igual al promedio, escribo el nombre de la función promedio, abro paréntesis, y puedo poner el rango de valores, que es de la mesas de sufragio, está en la G11, 2 puntos, hasta el G4092. 4092, ¿sí? Cierro el paréntesis y le doy el valor. Aquí porque ya me sé cuál es el rango, pero igual si no me sé el rango y no lo quiero ver, pues simplemente en vez de poner los dos rangos, el rango inicial y el rango final, veo que ahí está seleccionado, pues lo puedo hacer como en el caso anterior, ¿verdad? Le pongo, yo sé que esa columna se llama mesas de sufragio, entonces escribo mesas y aquí me está autocomplementando. Mesas de sufragio, pongo el tabulador, complementa y me da el mismo resultado, 21.390, que es el promedio.
Muy bien, en el siguiente nos piden exactamente el mínimo. ¿Cuál es el número mínimo de lectores nacionales? Entonces, aquí está lectores nacionales. Pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Quiero saber cuál es, a lo mejor quizás cuál es la mesa que tiene el rango mínimo. Bueno, que esa ya sería otra función más avanzada. Aquí únicamente nos dicen cuál es el número mínimo de lectores nacionales. Pero ya necesitaríamos, pudiéramos hacerlo ya en un curso, por ejemplo, en el curso intermedio de Excel. Bueno, pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es el número mínimo? Pero yo quiero saber cuál es la mesa que tiene el número mínimo. Entonces ahí ya empiezan a entrar más condiciones. Pero ahorita lo que nos piden es el número mínimo. Entonces, simplemente esto es igual a la función mínimo de la columna que se llama electores nacionales. Entonces, cuando yo voy escribiendo, solo me autocomplementa, ahí ya lo tengo, simplemente presiono el tabulador, cierro el paréntesis, le doy enter y me dice que el número mínimo es 62. ¿Cuántas mesas hay en total? Que si yo quiero saber cuántas mesas de sufragio hay en total, ¿qué función utilizaría? A ver, jóvenes, ¿quién me dice qué función utilizaría para saber el total de mesas de sufragio? La de contar, maestro. La de contar, no, porque esa me cuentas nada más en cuántas celdas hay números. Sería la de suma, ¿no? Sí, la de suma, exactamente, la de suma, la que más utilizamos, ¿verdad? Simplemente me va a sumar todos esos. Porque contar, lo que hace es contar cuántas de esas celdas tienen un número, pero no me va a contar cuál es el total de esas mesas. Entonces, suma y luego mesas de sufragio. Complemento, cierro el paréntesis y le doy un enter. Y ahí me sale 87.316. Muy bien. ¿Preguntas, dudas sobre este ejercicio? Bueno, pues parece que no, ¿verdad? Todo muy entendido, profe. Ok, bueno, entonces para seguir haciendo otros ejercicios más de los que nos pasó por ahí Juan. Y viene aquí el ejercicio 12, pero este es uno de gráficos que todavía no hemos visto este tema. Ahorita lo vamos a empezar a ver. Nada más vamos a hacer otros ejercicios y luego ya empezamos con el tema de las gráficas, cómo hacer estos tipos de gráficas con diferentes efectos de relleno, de 3D, biselados, etcétera, etcétera. Pero vamos a grabarlo y ahorita retomamos, ahorita que veamos la cuestión de las gráficas, que es algo bastante importante siempre que queremos sacar estadísticas o que queremos comunicar información, la parte de los gráficos es muy importante. ¿Por qué? Vamos al dicho muy común que se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces podemos tener aquí una tabla de valores, pero aquí identificar cuál es el monto máximo de ventas en determinado mes, cuál fue el vendedor que vendió más, pues caray, tengo que ver todas las cantidades e irlas comparando. Y en cambio, en un gráfico, yo rápidamente veo, pues Robles, el 45%, y es rápido. Entonces, siempre es conveniente saber utilizar gráficas, pero también hay que saber utilizar gráficas en momentos adecuados. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver un poquito más al rato. Primeramente vamos a hacer otros ejercicios hasta que ya no quede duda sobre cómo trabajar con fórmulas y sobre todo fórmulas, funciones y referencias absolutas relativas y mixtas, que son las que puede batallar uno un poquito más. Cuando fijar una columna o un renglón o ambas. Muy bien, entonces grabamos y voy a cerrarlo para que luego no se me sature con tantas ventanas abiertas. Y bueno, este es uno de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente. Ahorita lo vamos a retomar. El sábado pasado les pasé 2 archivos de los que por ahí me pasó amablemente Juan, ¿sí? Que queríamos. Entonces,
Vamos a abrir el segundo, que son un poquito más de ejercicios sobre los mismos temas, filtros, ahí está. Filtros, formatos y todo lo que hemos visto hasta el momento, para que quede bien reforzado y que no quede nada de dudas, y luego ya entramos con el tema de los gráficos. Muy bien, entonces, habilitar edición. Y bueno, en el anterior eran, ¿qué? 10, 11 ejercicios, en este son más poquitos, son 8. Entonces vamos a hacer estos 8 ejercicios. Bien, dice, realiza todos los cambios de formato que sean necesarios para que la base de datos se vea como en el modelo. Este modelo que está aquí a la derecha. Entonces nos dice que debemos de hacer todos los cambios necesarios. Bueno, que se vea más o menos igual, ¿verdad? Vemos que los títulos tienen un color rojo con un fondo color como grisecito o azul. Bueno, yo estoy un poco medio daltónico, ¿verdad? Entonces yo esto lo veo como gris, pero tal vez sea también como azulito bajo, no sé. Las letras son en color rojo. Aquí tenemos planilla 2018 con un subrayado doble. También con un fondo. Vemos que aquí las líneas están punteadas, no es una línea continua, sino una línea punteada, y que las líneas de las esquinas están un poco más gruesas que las demás. Entonces, más o menos vamos a tratar de hacer ese formato. Y primero vamos a seleccionar la tabla. Le voy a dar, por ejemplo, control E. Si nos fijamos, tiene todo lo que son todas las líneas, todos los bordes. Entonces me voy aquí al formato, a los bordes, y le voy a decir primeramente, pues que todos los bordes. Y ahí va. Y luego, bueno, le voy a dar otra vez control E. Ahora, me dice que le ponga un borde grueso, el borde exterior grueso, pero color rojo. Entonces, yo aquí no le puedo cambiar puedo cambiar el color de fondo o el color de texto. Entonces, aquí en esta parte del formato, si se fijan aquí, está como iconito que trae como unas flechicitas hacia los lados, hacia las esquinas superior izquierda y la esquina inferior derecha. Entonces, aquí va a abrir una ventana emergente. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar que las esquinas tenga un borde más grueso y color rojo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vámonos a esta parte de bordes. Le voy a cambiar el color, le voy a poner un rojo. ¿Cuál es? Rojo. Rojo oscuro. Bueno, le voy a poner este rojo. Y luego le voy a decir que quiero el borde grueso y que se lo voy a poner al contorno. Y aquí lo podemos ver cuál sería el resultado. Los bordes interiores en negro delgado y el borde exterior grueso en rojo. Ya una vez que vi que eso es lo que quiero, bueno, pues entonces le doy a aceptar. Y ahí está. Luego me está pidiendo que esta parte de aquí está un poquito más grueso. Y está más grueso porque aquí fecha de ingreso está en 2 renglones. Fecha de ingreso aquí no nos cabe en el renglón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ajustar el texto para que se acomode a 2 renglones. Entonces, ajustar texto y ahí está la fecha de ingreso. Nos dice que esto debe estar, lo vemos que está centrado. Y el color del texto nos dice que está en rojo. Aquí este es el color de relleno y este es el color del texto. Entonces voy a poner el color del texto, lo quiero en rojo, pero nos dice que está en negritas. Y aparte nos dice que está centrado tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces vamos a centrarlo. Ahí está.
Y luego tiene un color de fondo, habíamos dicho que como, según yo lo que veo es como color azulito o color grisecito. Creo que este se parece, este azul énfasis 1, o este de aquí, o ver este, no, este ya es como más verde. Pues creo que debe ser este. ¿Y está? Y me falta en la parte inferior un borde grueso punteado, entonces voy a seleccionar todo este renglón, seleccionamos todo ese renglón de las columnas, de los encabezados, perdón, más bien. Y una vez que lo tenemos seleccionado, abrimos también lo que es la ventana de formato de celdas, me voy aquí a borde, y ahora va a ser un borde grueso, pero punteado, y me dice que va a ser el inferior. Ah, no, perdón, este es interior, no inferior. No, este no. Déjenle doy control Z. No, no, le voy a dar cancelar. A ver, otra vez. Lo voy a abrir. Borde. La línea punteada, color rojo. Y necesito ponerlo en la parte inferior. ¿Y viene siendo cuál de todos estos? No, este no. Creo que ya aquí. Ah, no. Ya los estoy quitando todos. Era el último. Bueno, es que como estoy un poco cegatón y el monitor no funciona. A ver, lo voy a cancelar otra vez porque no. Borde. Y el que yo quiero es el de abajo, este de aquí. Entonces le indico que es este de la línea punteada y le indico que es el de la parte inferior, este de aquí. Y le doy a aceptar. Y ahí está. Bien. ¿Qué nos falta? Lo que es el encabezado. Por ejemplo, veo que aquí se sale lo que es el texto. Yo lo puedo esto arrastrar aquí hacia la derecha. ¿Sí? Pero también le puedo aquí dar doble clic aquí cuando se pone la flechita negra, ¿sí? Con las dos flechas tanto hacia arriba y hacia los lados, indicando que ya estoy en la parte que puedo separar. Si yo le doy doble clic, me lo ajusta automáticamente al ancho necesario para que quepan adecuadamente todos los textos. Y ahí está. Entonces ya nada más me falta esta parte de aquí, de planilla 2018. Entonces esto le vamos a poner un color de fondo, y luego está como un texto más grueso, está en negritas, tiene un subrayado doble. Aquí si nos fijamos en del formato tiene una flechita hacia abajo y aquí está el subrayado doble. Entonces ahí está subrayado doble. Y para que me lo centren todas esas columnas, yo necesito combinarlo y centrarlo. Entonces combino y centro. Y ahí está. Y ahí está más o menos el tamaño. Si lo quiero más grande, pues ahí le doy 16. Y ahí está, aparentemente ahí está bien lo que nos están pidiendo. Y bueno, pues este ejercicio está fácil, que tiene que ver con darle formato en forma manual a nuestras columnas, a nuestras celdas, que podemos haber utilizado la opción de dar formato como tabla. Quizás es mucho más rápido y hay mejores. Hay unos formatos predefinidos. Quizás si nosotros necesitamos personalizarlo a nuestro gusto, pues lo podemos hacer de esa forma. Muy bien, ya acabamos este ejercicio. ¿Hay alguna duda? Ah, bueno, aquí estado civil le voy a dar también doble clic porque ahí civil no se alcanza a ver bien. Entonces le doy doble clic y veo que automáticamente se ajusta al texto para que se vea todo el texto
adecuadamente. Profe, en la fecha de ingreso nos falta darle el formato. Fecha de ingreso, formato. Tiene fecha de, digo, formato, ¿verdad? Bueno, podemos seleccionar toda la columna. Si yo le doy aquí clic en la columna, lo puedo hacer quizás de esta forma y darle formato de fecha. Fecha larga o fecha corta. Pero como ya quedó muy extenso, le voy a dar aquí doble clic. Ya está. Y ahí tiene ya formato de fecha de ingreso. Y como ya quedó un poquito más amplio, pues ya le puedo dar aquí ajustar. Ya sea que lo ajuste de esta forma de ajustar texto que quede en 2 renglones, o le doy aquí doble clic para que quepa la columna. Ya eso es cuestión de gustos, ¿verdad? A la hora de hacer cada quien pues lo que estemos realizando, pues ya eso irá en función de cómo nos gusta más. Si queremos que todos estén ajustados, pues yo los puedo seleccionar de aquí arriba de las columnas y luego en cualquiera le doy doble clic y me ajusta cada una de ellas en forma automática para que esté ajustado lo más posible. Esto para que a la hora de que imprimamos, a lo mejor queremos que salga todo en una hoja, porque si lo imprimo puede ser que si está muy ancho, puede ser que no salga en una hoja. Entonces, yo puedo seleccionar en la parte aquí de lo que son los nombres de las columnas, ¿sí? Y le doy a cualquiera de ellas, le doy doble clic cuando se pone el apuntador del mouse que cambia a lo que son las flechas. Le doy doble clic y se ajustan a lo mínimo que se puede para que se muestren bien los valores. Por ejemplo, esta del sexo, a lo mejor me interesa hacerlo más chico y hacerlo que se ajuste el texto, aprovechando que si este ya está ajustado, pues lo puedo hacer más pequeño. Pero eso, como digo, ¿verdad? Ya es cuestión de gustos y también, ¿por qué no, verdad? De necesidades. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros vayamos a imprimir esto, necesitamos ver cómo queda mejor. Por ejemplo, aquí el estado civil quizás también lo puedo hacer un poco más pequeño para que estado civil ponerlo en 2 renglones y esto quede un poquito, sí queda un poquito más justo, pero a lo mejor nos aseguramos de alguna forma que quepa en una sola hoja a la hora de mandar a impresión. Pero bueno, eso ya lo veremos posteriormente cuando mandamos a impresión. Muy bien, vámonos a la pregunta número 2. En la celda D7, esta de aquí, escribe una fórmula que indique el bono adicional correspondiente a Javier López, sabiendo que es el 5.40% del sueldo. Debes usar la referencia de la celda G6 en la fórmula. Luego haz una serie para hallar el bono de los demás. Entonces, en D7 dice que vamos a poner una fórmula que esto va a ser igual a la columna anterior donde tenemos el sueldo, que es C7, por el bono adicional, que es el 5.40, pero nos dicen que usemos la celda donde dice bono adicional, que es G6. Entonces, por G6. Y le doy un Enter.
y en este caso, pues ahí está calculado el bono adicional. Y el resultado me dice que debe salir 160.38. Fíjense bien, si yo le doy aquí doble clic, bueno, voy a llenar esta tabla de otra forma. Le voy a dar doble clic aquí en la parte esta del... Fíjense bien, control Z para deshacerlo. Otra forma de llenar lo que son los rangos, si yo no quiero arrastrarlo, aquí en el recuadro donde me aparece este puntito en la esquina derecha de abajo, inferior derecha, si yo le doy doble clic, se llena automáticamente todo el rango de valores, ¿sí? Sin necesidad de que yo lo arrastre. Pero veo que no me sale nada. ¿Por qué? Porque veo que cuando yo arrastré la fórmula hacia abajo, el darle aquí doble clic en este cuadrito de aquí equivale a que yo arrastre la fórmula hacia abajo. Entonces, necesitamos utilizar referencias absolutas, porque yo veo que cuando se arrastró o se copió la fórmula me dice que C7 por G6, y luego la siguiente es C8 por G7. Es decir, que me va variando. Sí, está bien que varíe lo que es la celda C, que sea C7, C8, C9, C10, así sucesivamente. Pero lo que no está bien es por G6. G6 debe estar fijo, no quiero que se cambie a G7, G8, G9, G10 y así sucesivamente cuando esto lo arrastre hacia abajo. Quiero que permanezca fijo. ¿Cómo le hago para fijarlo? Pues me voy ahí y le doy F4 para poner el signo de pesos tanto en la G como en el 6. Entonces le doy signo de pesos, le doy un Enter y ahí está la fórmula. Me voy aquí y le doy doble clic en el recuadrito este de abajo. Le doy doble clic para que me rellene la fórmula y ahora sí están los valores de acuerdo a lo que se debe de calcular. Este estuvo más fácil, ya fue otra forma de hacerlo, ya no le dimos nombre a las columnas, ya simplemente pusimos la fórmula al inicio, y aquí en este recuadrito le doy doble clic y solito me rellena la fórmula. Es otra forma de hacerlo. Entonces fíjense bien, ya vimos tres formas diferentes. Uno, convertirlo como tabla o darle formato como tabla. Luego en el anterior no le dimos formato como tabla, pero le dimos nombre a las columnas. Y en este, pues simplemente, una vez que relleno el primer valor, le doy doble clic y solito me rellena la fórmula. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si queremos fijar un valor para que cuando yo arrastre una fórmula no se modifique ese valor de la fórmula, pues simplemente le pongo signo de pesos. Pero habrá momentos en que esa sea una referencia absoluta, va a ser una referencia totalmente absoluta cuando yo le diga que el signo de pesos en el valor de la columna, es decir, en la G, y también en el número del renglón, es decir, en este caso el 6 o el 7 o el 8, el número del renglón. Esa es una referencia pues absoluta completamente. Si fuera mixta, como en un ejemplo que hicimos en la semana pasada, puede ser que yo quiera que la columna no varíe, pero sí el renglón, o al revés, que varíe el renglón, pero no la columna. Creo que por aquí también viene un ejercicio de esos. Muy bien, ¿ya salió este ejercicio? Bueno, sí, asumo que sí, ¿verdad? Porque nadie dijo que no. Bien, vámonos al siguiente ejercicio. Vámonos ahí a la pregunta número 3. Dice, en la celda C7 escribe una fórmula para hallar el monto estimado de ventas de febrero del primer producto, sabiendo que el incremento será del 3.21%.
debes usar la referencia de la celda C4, luego, a partir de esa fórmula, genera una serie hacia abajo y hacia la derecha para hallar los demás estimados de ventas. Entonces, nos dice que a partir de ese 7 vamos a crear una única fórmula y la debemos de arrastrar hacia la derecha y hacia abajo y nos complementa la fórmula. Muy bien. Entonces, voy a poner, esto va a ser igual. A C7 por el incremento mensual, el 3.21%. Entonces, no, pero este no es, este es, el valor anterior es B7, igual a B7, más, y luego entre paréntesis voy a poner nuevamente B7 por el valor del incremento mensual, que es 3.21, que en este caso es C4, entonces C4. Pero C4 necesito hacerlo una referencia absoluta, entonces presiono F4 para que le ponga el signo de pesos tanto en la C como en el 4. Cierro el paréntesis. Y le doy un Enter. Entonces, yo puedo rellenar aquí el valor. De esa forma. O lo puedo hacer pero luego tendría que arrastrar hacia la derecha, entonces voy a darle control Z. Mejor arrastro hacia la derecha. Arrastro primero hacia la derecha y luego ya que lo arrastré hacia la derecha, le doy doble clic aquí en la esquina esta inferior derecha y me va a autocompletar todo el rango de valores. Sin necesidad de que lo arrastre. Que aquí pues lo puedo arrastrar sin ningún problema, porque pues nada más son 3 renglones, pero si tuviera 100 o 1000 o 5000, pues entonces arrastrarlo sí está cansado. Pero así como lo hicimos ahorita, simplemente primero lo arrastro hacia la derecha, lo voy a hacer otra vez. Ya que calculé la primera fórmula, lo arrastro hacia la derecha, veo que los valores coinciden a lo que se debe dar como resultado, y para rellenar hacia abajo, pues simplemente le doy aquí doble clic en el recuadrito, y me rellena todos los valores. Y esto es como un atajo para hacerlo pues más rápido. Muy bien, acabamos con este ejercicio, jóvenes. Sí. Sí, profe, yo lo hice como con otra manera diferente, otro tipo de fórmula y también me dio. O sea, puse, por ejemplo, el B7 Ajá. o abrimos paréntesis y uno más Espérame el tantito, espérame. C4. Sí, A ver, ¿cómo lo hiciste? B7 y luego B7 y le puse por, ok, abrimos paréntesis, sí, 1 más y el incremento mensual. Y ese lo puse con el signo de pesos para que no se moviera también. que en este caso es C4, ¿verdad? También. Así es. Ok, esa es otra fórmula, otra forma de hacer, ¿verdad?
¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues lo estamos multiplicando por, como quien dice, este es el porcentaje 3.21, pero al sumarle el 1 es asegurarnos como el 100% más el 3, ¿verdad? O sea, es otra forma de hacerlo. Pero al final el resultado es lo mismo. Si esto lo arrastro hacia la derecha y le doy doble clic, se autocomplementa y veo que los valores que deben de resultar son exactamente los mismos. Entonces, cualquiera de las dos formas pues es correcta. ¿Cuál fue tu nombre? ¿O cuál es tu nombre más bien? Pues sigue siendo. Juan, profe. Juan. A ver, ¿quién más lo hizo como Juan? Con la fórmula que puso Juan, que utilizó Juan. Bueno, pues al parecer nada más Juan, pero también es correcto, ¿verdad? Al final de cuentas es como sumarle con el 1 más el porcentaje, es como decir, es el 100% más el porciento que le... ¿Sí? Pero pues al final el resultado es el mismo. Cualquiera de las dos formas es correcta. Muy bien, vámonos al ejercicio número 4. Dice, en la celda D8, es decir, este de acá, escribe una fórmula para hallar el descuento de Javier López. Luego, a partir de esa fórmula, generar una serie hacia abajo y hacia la derecha para hallar los demás descuentos. Ten en cuenta que todos son porcentajes del sueldo. Fíjense bien. Y en este caso el descuento 1 es un 3%, el descuento 2 es un 5% y el descuento 3 es un 4%. Y aquí a modo para verificar los resultados, pues nos dicen, pues estos son los resultados que te deben de salir. Entonces, fíjense bien, entonces vemos que son diferentes porcentajes, pero que con una sola fórmula debemos de calcular las demás. Cuando yo arrastre o copie mi fórmula, me lo debe de hacer automáticamente. Entonces, voy a ponerle, esto va a ser igual, primero lo voy a hacer de una forma que va a ser incorrecta, pero para explicar el por qué. Si yo pongo que esto es igual a C8, es decir, el valor anterior, el del sueldo, por el descuento que está en la celda D7, pues me sale bien, 89.10, pero cuando yo quiera arrastrar hacia abajo, me va a salir incorrecto. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que yo debo de multiplicar, en este caso está bien C8 por el 3%, pero si yo arrastro hacia abajo, me va a multiplicar C9 por este porcentaje de aquí, ¿sí? Y yo no quiero que lo multiplique por este porcentaje, yo quiero que lo siga multiplicando por este. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues necesito fijar la C. ¿Por qué necesito fijar la C? Porque siempre el descuento 1 va a ser en base al sueldo. Entonces, yo necesito fijar la C. Y si fijo el 8, después cuando yo arrastre hacia abajo, yo quiero que no se quede fijo. Yo quiero que sí siga cambiando, porque cuando yo lo arrastre hacia abajo, pues tiene que ser el C9, el C10, el C11, y así sucesivamente. Entonces, ese 8 yo lo voy a dejar que no sea fijo, es decir, una referencia relativa. Ahora, cuando yo lo multiplique por el descuento, bueno, primeramente lo voy a dejar hasta ese punto. Entonces, acepto la fórmula y arrastro hacia abajo y veo que sigue siendo incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí es C9, sigue siendo la C,
9, C10, C11, pero veo que sigue moviéndose lo del descuento. Entonces yo necesito fijar el valor del descuento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo fijo el D7, le voy a poner F4, si yo fijo el descuento y lo arrastro hacia abajo, pues veo que ya está correcto, 172, 125, 108, 144. Pero cuando yo lo arrastre hacia la derecha, ya no va a ser correcto. ¿Por qué? Porque me lo va a seguir multiplicando por el 3%, y en esta columna yo quiero que sea el 5%. Entonces, yo necesito fijar sí el renglón, porque el descuento está en el renglón 7, pero el que necesito que sí se mueva es el de la columna. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Voy a borrar esto, ¿sí? Yo necesito fijar el renglón, porque mis descuentos los tengo en el renglón 7, pero en cada columna el descuento es diferente. Es decir, que en la columna D debo hacer referencia precisamente a la columna D, y cuando yo lo desplace hacia la columna quiero que cambie de la D a la E. Entonces la columna no necesito fijarla, pero sí el renglón. Esto es una referencia mixta. Entonces ahora sí, le doy Enter. Si yo arrastro hacia abajo, veo, voy a arrastrar nada más unos cuantos valores, veo que es correcto. Y si arrastro hacia la derecha, veo que ahora mi fórmula es correcta. ¿Por qué? Porque ya está tomando en cuenta que el descuento en la columna sí debe de cambiar. Aquí debe ser la D, aquí debe ser la E, y aquí debe ser la F. Es decir, si yo arrastro, voy a arrastrar estos tres hacia la derecha, aquí cambia la F, pero tanto en estas columnas la F7 se queda fijo, F7, y aquí va a ser el E7, es decir, la columna cambia, pero el renglón lo estamos fijando. ¿Por qué? Porque mi descuento va a estar en el D7, en el E7 y en el F7, ¿sí? Tal como está aquí la fórmula, D7, E7, F7, ¿sí? Entonces, cuando yo hago bien la primer fórmula, pues simplemente arrastro hacia la derecha y luego ya le doy doble clic, me rellena todos los valores, ¿sí? Pero yo debo de partir de una buena implementación de la fórmula inicial para que yo al arrastrar, pues me genere bien las fórmulas. Y aquí estoy usando referencias mixtas. ¿Por qué referencias mixtas? Porque aquí estoy fijando la columna C, pero el renglón le estoy diciendo que sí debe de variar. Y en esto de acá le estoy diciendo que la columna D, pues sí, si lo arrastro a la derecha, debe de cambiar a la E y luego a la F y así sucesivamente. Pero el renglón siempre va a quedar fijo. Entonces aquí tenemos referencias mixtas. Y eso es un poquito en veces lo que resulta un poco más complicado a la hora de estar haciendo las fórmulas. Aunque quizás podríamos haberlo hecho, pues, una fórmula por cada columna, ¿verdad? Quizás si yo lo hago que va a ser igual a esta columna por este descuento, pues pudiera ser, ¿verdad? Y luego yo lo arrastro hacia abajo, pero fijando los valores de las columnas y de los renglones, pero es más trabajo. Mejor hay que ver cuál es el funcionamiento que yo quiero para con una sola fórmula simplemente arrastrarla hacia las columnas y hacia los renglones, y a partir de ahí pues es mucho más rápido y eficiente realizarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí tengo tres columnas, pero si tuviera más renglones y más columnas, ir haciendo una por una, pues es tardado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mejor me fijo bien qué es lo que quiero hacer, sí, me establezco cuáles son las columnas y los renglones que yo debo de poner como fijos,
Y ya una vez que diga, estos tienen que estar fijos, les pongo el signo de pesos y ya simplemente ya después arrastro mis fórmulas y solo me lo va a generar automáticamente. Muy bien, preguntas, dudas o comentarios de este ejercicio que ya estuvo un poquito más interesante porque ya estamos hablando de referencias mixtas. No, profe, todo bien, nada más, bueno, aquí sí, en mi criterio, ¿verdad? Hay como que encontrar como que la fórmula lógica para poder saber dónde aplicar la referencia absoluta para poder arrastrar y que todo se nos complemente. Sí, exactamente, es cuestión de lógica, ¿verdad? Es cuestión de agarrarle lógica y sobre todo práctica, ¿verdad? Pues afortunadamente con estos ejercicios que pues esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque pues es como las matemáticas cuando estamos aprendiendo las famosas derivadas y el cálculo integral y todas esas cosas que generalmente la mayoría, un alto porcentaje batallamos, que no es más que pues hacer ejercicios y ejercicios y irle hallando un poquito la lógica, tratar de entender lo que estamos haciendo y ya con 2, 3, 4, 5 ejercicios, pues ya se nos va facilitando de establecer cuál es la lógica para hacer esa fórmula inicial y ya simplemente arrastramos. Muy bien, vámonos aquí al 5. En nos piden, usando las funciones más adecuadas, completa el informe de la derecha. ¿Cuál es el pago total en sueldos, etcétera, etcétera? Entonces, por aquí vamos a usar algunas funciones. Algo un poquito más chico para que se alcance a ver todo. Ok. Para facilitar aquí los cálculos, pues como lo hemos hecho, vamos a darle nombre a las columnas. Entonces, control E, para que se seleccione la tabla. Fórmulas. Crear desde la selección. Fila superior. Y le damos a aceptar. Y luego, ¿cuál es el pago total en sueldos? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar todos estos totales. Entonces, esto va a ser igual a la suma de la columna que se llama sueldo. Cierro el paréntesis. Esto va a ser igual a la suma de todo lo que tenemos en sueldo. Cierro el paréntesis de la función, le doy enter y ahí está el total, 223,990 pesos. Día en que... ¿Manda? Una pregunta. No sé si mi Excel esté desconfigurado, pero al intentar seleccionar la tabla con control no me da la opción, me dice que tengo que hacer un relleno. ¿Hay otra manera de seleccionarla toda? No, debe ser con control E, nada más con que no esté seleccionado nada, que nada más esté así, que esté seleccionada una celda, pues. O sea, estando dentro de la tabla, presionamos control E, ya. Es que me da otra opción de un relleno rápido, pero no me selecciona en sí la tabla. Chis. No, porque, bueno, ese es otro atajo, pero de otra cosa. Sí, sí está poniendo control E. Sí, y anteriormente lo estaba haciendo con control T y estaba quitándolo del botón del filtro porque no me da la opción de con control E. Caray, qué raro. No, pues debe ser control E, o si no le da con control E, pues puede ser así como dice usted, da control T,
pero le genera el formato de tabla y pues hay que nada más quitarle el formato de tabla para borrarle el formato. Si es que no, o le puede dejar el formato, no importa, ¿verdad? Pero hay que quitarle el botón de filtro. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, voy a ajustar a algunas columnas. Bueno, y luego la siguiente nos dice, día en que ingresó el colaborador más antiguo. Entonces nos vamos a basar por la fecha de ingreso. Entonces, más que día, bueno, pues como que fecha, ¿verdad? Fecha en que ingresó el colaborador más antiguo, entonces yo pondré aquí cuál es igual, la función mínimo. La función mínimo funciona tanto para fechas como para valores numéricos, entonces mínimo y luego fecha, no le abrí el paréntesis, mínimo, min, paréntesis y luego fecha de ingreso. Cierro el paréntesis y le doy un enter. El 21 de marzo de 1994 es el día en que entró el colaborador más antiguo. Cantidad máxima de hijos. Pues aquí vemos visualmente que uno tiene 4 hijos y luego vemos por acá 5, 1, 5, entonces posiblemente 5 sea el más, que tiene más hijos, pero pues para eso ahí funciona, ¿verdad? Para no estarlo viendo visualmente, sino simplemente igual a max, abro paréntesis y en base a la columna número de, no es n, y yo el simbolito ese raro, bueno, del número, y ahí está, el número de hijos, ahí me aparece, simplemente lo doy con el tabulador para autocompletar, cierro paréntesis, y pues parece ser que sí, el 5 es la cantidad máxima de hijos que tienen nuestros colaboradores. Y luego dice, promedio de sueldo de los solteros. Promedio de sueldo de los solteros. Entonces yo necesito sacar el promedio de sueldo de los solteros redondeado a 0 decimales. Bueno, entonces le voy a dar igual. Voy a sacar el promedio, pero aquí como nos están diciendo que de los solteros, entonces tengo que ponerle una condición. Entonces tengo que poner promedio sí, dice busca el promedio, es decir, la media de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Entonces, pues voy a usar la de promedio sí, porque yo necesito condicionar que estén solteros. Entonces, promedio sí. Y lo primero que nos pide es el rango. El rango, en este caso, del rango de los del Estado Civil. De Estado Civil. Coma. Ahora quiero establecer cuál es el criterio. El criterio es que esté soltero.
Entonces necesito escribir la palabra soltero, tal como viene aquí. Si se fijan, primero están los casados, luego divorciados y al final los solteros y luego viudos. Entonces la condición yo se la voy a poner entre comillas. Yo le quiero decir que la condición es que esté soltero, esa es la condición, soltero, perdón, se cierran las comillas. Las comillas es para indicarle una cadena de texto, en este caso la cadena de texto es soltero. Entonces, estamos indicando que en el rango de la E7 a la X, es decir, todo lo que es la columna de estado civil, búscame los que estén, el que tenga la condición de soltero, y luego coma, y luego ya viene el rango donde voy a sacar el promedio, y el rango donde voy a sacar el promedio es en base al rango donde está el sueldo. Entonces aquí yo especifico que es la columna sueldo. Y cierro el paréntesis y le doy un enter. Y me sale 3.975, que es el valor que nos dice que debe de dar. Ahí está, 3.975. Entonces, fíjense bien, aquí ya está un poquito más elaborada. Esta ya sería una función, pues una función un poquito más avanzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos calculando el promedio, pero en base a una condición. Promedio sí, y luego primero le indico cuál es el rango donde vas a buscar la palabra soltero, lo vas a buscar en el rango que se llama estado civil, vas a buscar la palabra soltero, y los que cumplan esa condición, vas a calcular el promedio en el que le establezcas en el siguiente rango, es decir, en el rango sueldo. Si se fijan, cuando yo le doy F2 aquí a la celda, está en modo de edición de la fórmula, y se me seleccionan los dos rangos, el rango de estado civil, que es donde va a buscar la condición, y el rango sueldo, que es donde va a calcular el promedio. ¿Sí? Entonces yo aquí le estoy dando dos rangos. El rango donde va a buscar la condición y el rango donde va a calcular el promedio. El primer rango, estado civil, es donde va a buscar la condición soltero, y el segundo rango, sueldo, es donde me va a calcular el promedio. Muy bien, y ahí lo dejo para que vean la fórmula. Aquí nos pedían redondear, pero como son valores enteros todos, y veo que todos están valores pares, pues nos da automáticamente un valor par, que no hay necesidad de redondear. Entonces, por eso no lo he puesto. Al menos que por aquí, voy a ver, estamos hablando de solteros, si me voy aquí a los solteros, veo que todos, pues es que todas las cantidades están en pares. No hay necesidad de redondear. Pero si quisiéramos redondear, ¿qué era lo que tendríamos que hacer? Bueno, voy a cambiar aquí algunas cantidades, que al cabo ya nos salió la cantidad que nos piden. Quiere decir que la fórmula está bien, de acuerdo a lo que nos piden. Voy a poner aquí, por ejemplo, 3.333. Aquí 3.775. Se me dice que está protegida la hoja porque de repente no deja modificar algunos valores. Pero bueno, ya modifiqué primero del soltero, le puse 3.333. Veo que ahora sí me da decimales. ¿Por qué? Porque ya no están enteros, ya lo modifiqué. Y lo modifiqué ahorita a propósito porque aquí nos dicen que debemos de promediar y redondear a 0 decimales. No había necesidad de redondear porque pues todos eran valores pares, pero ahorita que ya me está dando decimales, me dice que debemos de redondear. Entonces, voy a modificar esta fórmula, le voy a dar F. Lo puedo modificar directamente en la barra de fórmulas,
O le puedo dar F2. Y le voy a poner aquí me desplazo más hacia la derecha para que se vea bien. Para que se alcance a ver bien la forma. Entonces le doy F2 y yo quiero redondear. Entonces después de que calculo lo que es el promedio, yo quiero que eso me lo dé redondeado. Entonces le pongo aquí la función redondear, abro paréntesis, y el primer parámetro es el número, y luego una coma y el número de decimales. Entonces el número pues va a ser todo este cálculo que estamos sacando del promedio, ¿sí? Y después de que cierro eso, pongo la coma, y ahora sí me dice que el número de decimales, le digo que a 0 decimales. Y cierro el paréntesis de la función redondear. Y le doy un enter. Y fíjense bien, antes tenía un 3854.33 o punto 15, algo así. Si le digo que redondee a un decimal, me pone punto 20. Si le pongo que redondee a 2 decimales, me da punto 15, que era el valor que tenía originalmente. Pero si yo no lo quiero con decimales, yo le pongo que es 0 decimales y me lo está redondeando ahora sí. Entonces ya lo estoy modificando un poquito la información para que tenga sentido esto de que redondea. Entonces ahí lo pongo, redondear. Entonces fíjense bien, pues entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le damos redondear. Y como la función redondear necesita 2 parámetros, este es un parámetro, todo lo que es el valor del promedio, kilo coma, y el número de decimales. Muy bien. Cantidad de empleados casados. Pues aquí vamos a usar una función, igual contar, pero contar con condición. Contar sí, dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces voy a usar la función contar sí. ¿Cuál es mi rango de celdas? Pues las celdas que están en estado civil, coma, ¿y cuál es la cantidad de empleados casados? Pues ya pongo la condición, como es una cadena de texto, pues yo necesito ponerlo entre comillas, y va a ser casado, tal y como está escrito ahí en la base de datos. Cierro, y le doy un enter, y me dice que son 16. Que si yo los cuento manualmente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exactamente son 16. Ahora, ¿de qué nos sirven estas funciones? Bueno, pues estas funciones nos sirven pues, para muchas cosas, ¿verdad? Depende qué base de datos vamos a realizar o qué información tenemos pues en nuestros archivos de Excel. Cantidad de empleados con hijos. Entonces yo le puedo poner, esto es igual
la función contar, que contar dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Vemos que aquí el número de hijos viene 4, sin hijos, todos los que tienen una cantidad, pues tienen pues un número. Si tuviera un 0, en vez de sin hijos, no pudiera usar la función contar, porque aquí dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Y los que contienen 0, es decir, sin hijos, pues dice la palabra sin hijos, es decir, no tienen un número, por lo tanto, aquí yo puedo usar la función contar. Entonces le voy a poner igual a contar de la celda que se llama número hijos. Tabulador para completar, cierro, y me dice que son 51 con hijos. Muy bien, vámonos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es otra gráfica. Ahorita retomamos el tema de las gráficas. Quedan dos. Vamos a hacer esos dos y luego ya empezamos con el tema de las gráficas. Para poder hacer los ejercicios que nos hemos saltado porque están relacionadas con gráficas. Dice, ordena la base de datos según el deporte en el siguiente orden. En la parte superior todos los nadadores, seguidos de los basquetbolistas y finalmente los futbolistas. Y cada grupo de deporte debe mostrar el monto de sueldo de menor a mayor. Entonces, pues tenemos que ordenar. Y pues está también fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenar en base al deporte, nadadores, pero vamos a ver que aquí los nadadores pues es deporte natación, basquetbolistas básquet y fútbol. Entonces, en esos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos a datos. Podemos darle formato como tabla o simplemente irnos a datos y luego ordenar. Vamos a ordenar por deporte, valor de la celda y luego en orden una lista personalizada. Vamos a agregar la lista personalizada natación, coma. Me lo voy a cancelar para mover esto para acá. Voy a ponerlo otra vez. El otro lo cancelé porque no alcanzaba a ver. Entonces, primero es natación, coma. Vemos que las listas aquí están separadas por comas, entonces hay que ponerle coma. Natación. Ahora no veo que era natación. Y luego básquetbol y luego fútbol, ¿verdad? Entonces, básquet. Coma y fútbol. Y luego también nos decía, bueno, le doy a aceptar, perdón, le doy primero a agregar, ahí está, natación, básquetbol, fútbol, le doy a aceptar y ahí está la lista personalizada. Natación, basquetbolistas y futbolistas. Y el sueldo de menor a mayor. Entonces, agregamos nivel, sueldo, en valores de celda y de menor a mayor. Le damos a aceptar. Y de hecho este se parece a uno que ya habíamos hecho anteriormente, pero era otra lista personalizada.
Ah, caray. Primero los nadadores, luego los basquetbolistas. ¿Por qué no está primero natación? A ver. Ah, si se fijan, a mí natación no me lo ordenó porque natación pues lleva acento y como no le puse el acento no me lo está ordenando, entonces vuelvo a ir a natación, voy a esta lista personalizada y lo voy a modificar. Natación con acento, básquet. Está. Natación, básquet, fútbol. Aceptar. Ahí está. Entonces, fíjense bien, la primera vez no me había ordenado bien natación porque no le había puesto acento. Cuando hay minúsculas, que no hay problema, porque yo básquetbol lo había puesto sin la inicial en mayúscula. Ahí no hay problema, pero aquí los acentos sí es problema. ¿Sí? Entonces, natación, y dentro de natación, ordenado de menor el sueldo a mayor. 2.290, 2.300, vemos que ahí va aumentando el sueldo dentro de los nadadores. Y el último de natación es 5.620, luego sigue el orden de básquet, y luego dentro de básquet se ordena nuevamente lo que es el sueldo. Hasta llegar a 5.300, y luego empieza fútbol, y luego otra vez de menor a mayor. Y ahí está el filtro que realizamos. Primeramente por la columna deporte, en base a una orden personalizado, y luego después por el sueldo. Muy bien, ¿cómo vamos hasta este punto? A ver, los que tienen Mac, sí, y sí recordaron dónde hacer las listas personalizadas. Sí, profe, en eso estoy. Ok. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, ese fue un ordenamiento personalizado. Vamos a darle aquí aceptar. Y ahí está el ejercicio. Nos falta un último ejercicio, vamos a realizarlo. En este último ejercicio dice, filtrar la base de datos de tal manera que muestre solamente a los administradores casados cuyo apellido empiece con C o con R. Entonces, primeramente, administradores casados. Entonces, primeramente, vámonos a filtro. En profesión le decimos que queremos
administradores, le damos aceptar, que estén casados, entonces vámonos a la columna Estado Civil, quitamos la selección de todo y seleccionamos únicamente los casados. Fíjense cómo aquí en la parte de abajo, hacia la izquierda, dice, se encontraron 26 de 58 registros. Y ahorita que yo le dé casado y que le dé aceptar, ahora me dice, se encontraron 11 de 58 registros. Es decir, que hasta este momento de administradores y que sean casados, solamente 11 cumplen esa condición. Y nos falta la última condición, que el apellido empiece con C o con R. Entonces, apellido, vámonos a apellido. Aquí pudiéramos seleccionar todos los que empiezan con A o con C, ¿verdad? Uno por uno, pero pues esto sería muy cansado. Podemos hacerlo mejor a través de la columna apellido y crear un filtro de texto y indicarle que comienza por una C. Y aquí está los operadores lógicos para unir condiciones, la I o la O. Un apellido no puede empezar por la letra C y por la letra R. Empieza por la letra C o la letra R, pero no empieza con C y con R. No hay ninguno, no se puede dar. Entonces, aquí yo necesito cambiarle que usar O. Y luego nos dice que debe ser una R. Entonces, empiece con C o con R. Ahí está, que empieza con el apellido con una C o con una R. Y bueno, algo que no hemos usado en el momento son los comodines. Los comodines es un signo de interrogación, dice, para representar cualquier carácter individual o el asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Que luego veremos más adelante cómo utilizar estos comodines para realizar búsquedas de texto o filtros de texto. Pero bueno, esto a comentarlo porque pues aquí viene y que no lo hemos visto, pero luego vemos cómo usar esos comodines para hacer también filtros más avanzados de texto. Muy bien, entonces le damos a aceptar y ahora nos dice que se encontró un registro de 58. Pero aquí nos dice que debe dar 2 ramos y condos. Ramos no viene, a ver, ¿por qué no viene? Vamos a ver, filtro, comienza por, no le puse O, creo que al final se lo borré, no sé qué pasó. Por C o por R, le doy a aceptar. Profe, es que ahí se me hace que le falta ponerle comienza por en el segundo nivel. De vuelta, acá ya lo quité. A ver, ya en ese bolas. Profesión, a ver, profesión era administradores, y luego que estuvieran casados, y en apellido, filtros de texto comienza por una C o por una R. Caray. A ver, ¿cómo me decías ahorita, perdón? En el segundo nivel también comienza por. Sí, claro, sí, comienza por, sí, no lo estaba poniendo, ¿verdad? Por eso me lo quita. Comienza por, caray. A ver, déjame ver, un filtro personalizado, comienza por C o comienza por R. Ahí está, sí, no lo estaba poniendo bien. Bueno, como dicen todos los profesores o todos los instructores, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, es que era intencional para que nos diéramos cuenta que si no lo hacemos bien, pues no nos sale bien, ¿verdad? Entonces, aquí le estamos indicando el filtro. Un filtro de texto comienza por, en este caso es un filtro personalizado, comienza por C o comienza por R.
Y ahí está Ramos y está Condos. Y bueno, habíamos dejado pendiente este de aquí, ahorita lo hacemos más al rato. Porque vamos a empezar con la parte de las gráficas. Bueno, antes de empezar con las gráficas, ¿dudas, comentarios hasta este punto? Ya queda más entendido la parte esto de las referencias, sobre todo las referencias absolutas, relativas y mixtas para hacer las fórmulas. Todo entendido hasta el momento, profe. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, acabamos esa serie de ejercicios. Vamos a empezar con algo de gráficas. Con tipos de gráficos básicos. A ver, pues van a ser las 12. Faltan 2 minutos para las 12. ¿Les parece si hacemos primero la pausa y luego ya empezamos con el tema este de tipos de gráficos? Para no dejar el tema así como que empezado o a medias, mejor hacemos la pausa. Vemos esta parte de lo que son los gráficos y hacemos algunos ejercicios que tengan que ver con gráficos de barras, de columnas, de dispersión, de líneas y de pastel o de pie. Entonces, primero hacemos esa pausa, ¿no? De 15 minutitos, como lo hemos hecho hasta los sábados pasados. Y luego nos volvemos, bueno, cortamos la comunicación para que el video no quede muy grande y lo pueda subir al canal de YouTube para que lo puedan, si tienen alguna duda, lo puedan consultar más adelante. Y luego al rato les vuelvo a mandar el enlace, un nuevo enlace ahí por el WhatsApp. Pero haríamos primero la pausa, ¿no? Para no empezar ahorita algo de gráficas y luego dejarlo ahí, pues no diría que a medias, porque pues serían 5 o 10 minutos, pues, no queríamos ni a medias. Entonces, para no dejar incompleto el tema. Entonces, pues vamos a hacer la pausa, ¿sí? Entonces, en 15 minutos a partir de ahorita, y ahorita al rato les mando el nuevo enlace por el WhatsApp. ¿Estamos? Sale, profe, está bien. Ok.